Si alguna vez miras fotos antiguas de camiones estadounidenses de los años 60 o 70, probablemente notarás algo interesante. Muchos de estos camiones tenían el morro plano. La cabina se ubicaba justo encima del motor, casi sin capó. Estos eran los camiones con motor de cabina sobre el motor, o COE por sus siglas en inglés. Los veías transportando mercancías por todo el país, apretujándose en las estrechas calles de las ciudades y dominando las carreteras. Pero hoy, en Estados Unidos, prácticamente han desaparecido. Los camiones estadounidenses modernos tienen un aspecto completamente diferente, con sus diseños de morro largo, capós enormes y literas espaciosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos dejó de fabricar camiones con cabina sobre el motor? Analicemos con más detalle cómo los camiones con cabina sobre el motor llegaron a dominar las carreteras estadounidenses y por qué, aparentemente de la noche a la mañana, fueron abandonados en favor de los camiones con morro largo que vemos hoy. Primero, ¿qué es exactamente un camión con cabina sobre el motor? Un camión con cabina sobre el motor, o COE por sus siglas en inglés, es un diseño en el que el conductor se sienta encima del motor sin capó delantero. El parabrisas es casi vertical y el camión en general es mucho más corto que un camión convencional. Este diseño ofrece una excelente visibilidad, una distancia entre ejes más corta y un radio de giro más estrecho, lo que lo hace ideal para carreteras estrechas y repartos urbanos. Sin embargo, si bien los COE son eficientes en espacios reducidos, conllevan desventajas. Y estas desventajas se volvieron demasiado costosas en el sector del transporte por carretera estadounidense. La era de las leyes de longitud. Entre la década de 1950 y principios de la de 1980, los camiones con cabina sobre la cabeza estaban por todas partes en Estados Unidos. La razón principal, las leyes de longitud. En aquella época, las regulaciones federales limitaban la longitud total combinada de camiones y remolques. No solo del remolque, sino de todo el camión, de parachoques a parachoques. Esto significaba que si el camión tenía un morro largo, el remolque debía ser más corto. Pero el transporte por carretera se centra en la carga, y cada centímetro de espacio del remolque significaba más mercancías transportadas y más ingresos. Así que, para maximizar la longitud del remolque, las empresas comenzaron a utilizar camiones con cabina sobre la cabeza. Al colocar el motor debajo de la cabina y acortar la parte delantera del camión, se podía remolcar legalmente un remolque más largo sin sobrepasar el límite de longitud total. En otras palabras, los COE eran una solución regulatoria. Ofrecían a las empresas de transporte más espacio para la carga sin necesidad de permisos más largos. Así, durante décadas, los camiones con cabina sobre cubierta dominaban las carreteras. Marcas como Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt y Mack fabricaron modelos icónicos de COE. Eran ruidosos, potentes y omnipresentes. El punto de inflexión, 1982. ¿Qué cambió entonces? A mediados de la década de 1980, ocurrió algo importante. Se revisaron las leyes federales de longitud. La Ley de Asistencia al Transporte Terrestre de 1982 permitió remolques más largos, de hasta 16 metros, sin considerar la longitud del tractocamión. En otras palabras, solo se regulaba el remolque, no el vehículo completo. De repente, las empresas de transporte ya no tenían que preocuparse por ajustar todo en una longitud total ajustada. Esto significó que los camiones convencionales de cabina larga se volvieron viables, incluso con remolques de longitud completa. Y así, la mayor ventaja de los camiones con cabina sobre cubierta desapareció. Pero no se trataba solo de límites legales. Una vez que se levantaron las restricciones de longitud, se abrió una compuerta y todos los problemas con los COE salieron a la luz. Problema 1. Comodidad del conductor. Seamos honestos, los camiones con cabina sobre la cabeza no eran conocidos por su comodidad. Como el conductor se sentaba directamente sobre el motor y el eje delantero, el viaje era inestable, brusco y ruidoso. Cada bache del camino sacudía la cabina. En días calurosos, el calor del motor hacía que la cabina se sintiera como una sauna. Y en noches frías, las vibraciones del motor eran difíciles de ignorar. En contraste, los camiones convencionales de nariz larga tenían el motor al frente, por lo que la cabina podía ser más grande, mejor aislada y más espaciosa. Esto significaba un viaje más suave, una cabina más silenciosa y literas más grandes, un espacio habitable más cómodo para los conductores de larga distancia. Para los conductores que pasaban semanas en la carretera, la comodidad se convirtió en un factor fundamental. Problema 2. Mantenimiento. Otro gran problema con los camiones con cabina sobre la cabeza era el mantenimiento. Para acceder al motor, toda la cabina tenía que inclinarse hacia adelante. Eso significaba que todo lo que había en la cabina, y tazas de café, portapapeles, equipo suelto, tenía que retirarse o asegurarse antes de levantarla. Era un proceso incómodo, lento e ineficiente.
En los camiones convencionales, simplemente se abre el capó. Rápido, fácil y sin necesidad de manipular el interior de la cabina. Para los mecánicos y administradores de flotas, la diferencia en la facilidad de mantenimiento tuvo un gran impacto. Menos tiempo de inactividad significa más ahorro de dinero. Problema 3. Seguridad. Otra razón por la que los camiones con cabina sobre el techo perdieron popularidad en Estados Unidos fue la seguridad del conductor. En un camión con cabina sobre el techo, el conductor se sienta justo en la parte delantera del vehículo, con casi nada entre él y un posible choque. En una colisión frontal, hay muy poca zona de deformación que absorba el impacto. Los camiones convencionales, en cambio, tienen ese capó largo y el bloque del motor que actúa como amortiguador. En accidentes, especialmente a velocidades de autopista, esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Problema 4. Cultura y geografía. No olvidemos que Estados Unidos tiene mucho espacio. En países como Japón o gran parte de Europa, las carreteras son estrechas y las ciudades son densos y los radios de giro son más importantes. Por eso los COE siguen siendo populares en esas regiones. Pero en Estados Unidos, donde las carreteras son anchas, la maniobrabilidad no es un problema tan grande. Además, el transporte por carretera estadounidense tiene una cultura que valora el estilo, la individualidad y el orgullo por el vehículo. Los camiones de nariz larga se ven potentes. Se pueden personalizar en gran medida y a menudo se consideran un símbolo de la carretera. El diseño de cabina sobre el techo, aunque práctico, no podía competir con esa imagen. Conclusión, los camiones de cabina sobre el techo no han desaparecido por completo, pero se han vuelto extremadamente raros en las carreteras estadounidenses. Hoy en día, los camiones de cabina sobre el techo siguen vivos, pero no en las carreteras estadounidenses. En cambio, se han convertido en una parte fascinante de la historia del transporte por carretera, un recordatorio de cómo la regulación, el diseño y la cultura pueden dar forma a las máquinas que fabricamos. Así que, la próxima vez que vea un Peterbilt o un Kenworth de nariz larga rugiendo por la autopista, recuerde que no se trata solo del motor o el cromado. Es la historia de toda una industria que cambió de rumbo, literalmente. Gracias por ver. Por favor dale me gusta y suscríbete para más.